tomando clases en Argentina, línea. Estados Unidos, Canadá, se le da una prioridad enorme a la parte, y también en Alemania, ¿no? Se le da una prioridad enorme a la parte del sector salud, pero algo muy importante es que también se le da importancia a la salud mental, ¿sale? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Argentina, un psicólogo, por ejemplo, puede vivir solamente de su consultorio, si es que se quiere dedicar a la clínica, ¿no? Aquí no, aquí en México un consultorio solamente lo abrimos prácticamente como un extra, como tal, porque nosotros no podemos vivir económicamente de un consultorio, pues realmente nos moriríamos de hambre. Necesitamos de 1 o 2 trabajos más que tengamos de manera estable para que podamos en cierto sentido sobrevivir económicamente hablando. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra economía, de nuestro valor de moneda, la parte de lo que se le da como valor a lo que es la salud mental, pues es imprescindible. De hecho, recuerden que lo vimos en temas anteriores, sobre todo también cuando ustedes expusieron sus temas. ¿Qué importancia, ¿no? ¿Qué importancia le daban como tal a la salud en México, pero en cuanto a lo que significaba culturalmente, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que sufrían de crisis de ansiedad, o muchas personas que sufrían, por ejemplo, de malestares psicosomáticos, usualmente en vez de darle, por ejemplo, algún tipo de situación ligada a la psicología de la persona, se le daban explicaciones esotéricas, ¿no? Que si bien forman parte de las costumbres y tradiciones de México, porque México es muy costumbrista, muy tradicionalista, lamentablemente pues aislaban, ¿no? La importancia de lo que era efectivamente, ¿no? Cuando aquí nos comentan aquí en los comentarios la parte de las cartas, de los taral, de los chamanes. En México trabajamos con la sugestión, ¿sale? En México trabajamos con esta palabra. La mayoría de la gente nos sentimos bastante seguros y bastante cómodos con la palabra sugestión, porque es precisamente lo que hace que muchas personas crean que las cuestiones, ¿no? De la parte del esoterismo pueden curar cualquier tipo de enfermedad física o mental, en ese último de los casos, pero no le dan como tal una oportunidad a la parte de la psicología. ¿Será porque la gente no está todavía lista para aceptar las verdades de la psicología como tal, ¿no? Desde una postura social o clínica, ¿sale? O será precisamente porque a nivel de cultura social no hay una educación. Por eso precisamente su proyecto, ¿sale? Que se les había dejado, era para que ustedes pudieran no solamente desarrollar un análisis, sino que pudieran también hacer un cotejo para que ustedes dentro de su reflexión encontraran respuestas alternas sobre por qué de alguna manera dentro de una determinada comunidad, cómo era la educación de antes en las escuelas. Alguien que me diga un ejemplo nada más. Referente a cómo se enseñaba, profe. Más que cómo se enseñaba, cómo era la dinámica de educar en la parte de las aulas. Pues por ejemplo se les daba mucho poder a los maestros, tenían como que la facultad de tocar a los niños, de ser una figura de autoridad, pero una autoridad abusiva, creo yo. Y pues ahora está súper prohibido que un maestro toque a un niño, por ejemplo, ¿no? Bien, excelente, ese es un excelente punto de vista. Muy bien, adelante, Denise. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Ajá, lo mismo que comentaba mi compañera, mi madre me comentaba que a ella le aventaban el borrador por solo no querer participar, por ejemplo, decir algo que el profesor les está explicando, y también los papás les daban permiso de que les pegaran, en todo caso de que se salieran del salón o que no pusieran atención o que no llevaran con la simple tarea. Entonces, yo siento que eso también es muy abusivo por parte de los profesores, y está bien que se haya cambiado como el modelo educativo, pero ahora también siento que se les salen mucho de las riendas a los estudiantes por cuestiones que ya los padres no quieren permitir. Ok, entonces es como la idea en donde tú, por ejemplo, como que tratas de dar a entender que nos salimos de un polo y nos pasamos al extremo, pero al extremo del otro polo, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Vamos a hacer una conclusión analítica ahorita. Adelante, Manuel. Fíjense, algo que me pareció muy importante, muy aparte de lo que adecuadamente dijo, por ejemplo, aquí Manuel,
Algo que pareció muy importante la parte cuando Kenia fue comenzó a participar, ella preguntó sobre cómo se enseña. A ver, esto es una clave importante porque quiero que lo entiendan de manera psicológica, es decir, de manera más allá de lo que simplemente podemos entender como educación, ¿sale? Es decir, no solamente quedarnos con lo aparentemente concreto y objetivo, sino también con lo que llamamos subjetivo, ¿sale? Fíjense, ¿por qué llamó tanto esta parte de lo que comentó sobre la pregunta de, o sea, la forma en cómo enseñan, en cómo imparten clase? La palabra educación, a nivel de naturaleza conceptual, no solamente es la forma de transmitir un conocimiento, o sea, de lo que hablamos dentro de lo que es el factor propiamente académico. La palabra educación tiene que ver con todos aquellos esquemas de enseñanza que no solamente se focalizan en un solo tema como tal, ¿sale? Hablamos, por ejemplo, de educación no solamente desde qué es lo que enseña disciplinariamente un maestro. Disciplinariamente quiere decir materias, ¿no? Materias y conocimientos, no. Me refiero también a la parte de lo que llamamos precisamente tacto, de lo que llamamos relación, vínculo, trato. Eso también tiene, y formas de expresión, ¿sale? Eso también tiene que ver con la parte de lo que llamamos educación, ¿sale? Para que ustedes precisamente lo tomen en cuenta de manera muy importante. Sí, adelante. ¿Quién más quiere participar? A ver, ¿quién levantó la manita? Yo, profe, Mariana Hernández. Adelante, sí, adelante, ya te ubiqué. Adelante. Pues considero que también en la educación, por ejemplo, en la antigüedad, estaba más preservada para la gente de élite. Y también, hablando, por ejemplo, de esas culturas muy antiguas, estaba reservada la demandas tecnológicas, aislando todo lo que tenga que todo lo relacionado a una educación tradicionalista. Y cuando hablamos de una educación tradicionalista, no estamos hablando solamente de cómo el profesor trataba al alumno, sino más bien dicho, estamos hablando de lo que se pierde a nivel de lo adecuado. Por ejemplo, las lecturas o las capacidades de lectura. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se han perdido. ¿Y cuál es la consecuencia de que se han perdido? Bueno, pues que disminuyen las capacidades cognitivas de los niños, porque los niños obviamente se centran en la parte lúdica de los nuevos juegos, de la parte de la tecnología actual, de las plataformas, de toda esta situación, ¿no? Entonces, esto prácticamente perjudica que las disciplinas formales científicas, que usualmente son por las que la sociedad tiene como tal un andamio, pues eso es lo que pues perjudica, ¿no? En cierto sentido. Fíjate, les voy a decir un ejemplo para que ustedes puedan verificar cómo precisamente tenemos una tendencia pues arriesgada. O sea, estamos apostando a nivel social por una cuestión que muchas de las veces no tiene ni pies ni cabeza, porque ahorita quiero que hagamos un análisis, por favor, no solamente preguntándonos cómo era la educación de antes y cómo es la educación de ahora, sino también qué es lo que deberíamos de salvar de la educación de antes y qué es lo que deberíamos dejar perder, pero también qué es lo que deberíamos dejar de hacer en la educación actual y qué es lo que sí podríamos salvaguardar de la educación actual, de la contemporánea, para que hagamos una unificación entre lo que se debería de salvar de antes y lo que se salva de ahora, para que, entre todos podamos hacer una gestión de análisis con respecto a la educación que se debería de implementar hoy, ¿no? Bien. Pues sí, como de una referencia social, más que nada, por las artes, ¿no? por tener enseñanza guiada, por esta, como les decía, cómo nos ponen a trabajar, fomentan el trabajo en equipo, en grupo. ¡Ay, chamaca! No hayamos Mi cuello no me da porque no soy loca. Y pues eso, la muera las clases en línea. de la tira de materia, Ya viste la cámara, ya la viste. Efectivamente, y esto prácticamente hace
que Deja la cabra, Benechita. adquirir conocimiento aparentemente se haga más fácil, pero las Men, consecuencias antes de ejercerlo posteriormente será muy desastrosa, porque entonces importante, porque yo les comentaba en alguna clase cuando hablábamos por ejemplo de la temática de salud en la parte del concepto de determinantes, que la diferencia entre querer y necesitar es precisamente que la palabra querer viene del concepto de deseo, de algo que tiene que ver como la ilusión, como de aquello que queremos alcanzar pero no podemos, pero por eso lo trabajamos en cierto sentido. Pero en la cuestión de la demanda no trabajamos en eso. De hecho, el concepto de demanda es un concepto que si bien es existente, se le da prioridad en tiempos actuales a nivel de tendencia, porque en la palabra de la demanda no se trabaja, más bien dicho, se espera que se reciba. ¿Por qué? Porque la demanda se ha transformado en un derecho y no en una y no prácticamente en una cualidad o una virtud. Fíjense, una virtud, ¿a qué se refiere con esto? Que la virtud usualmente, siendo antes conocida como una virtud, quiere decir que muy pocos antes lo podían hacer, o sea, muy pocos antes podían ser demandantes. ¿Por qué? No porque tuvieran como tal de estar por encima del otro, no, sino que precisamente muchos tenían la virtud o el derecho de demandar, porque precisamente su trabajo, su esfuerzo, la parte de la calidad educativa que adquirían, su profesionalismo, toda esta parte les daba ese derecho. Y ahorita precisamente la parte que conocemos, por ejemplo, como demanda como tal, ya no es necesario trabajar, ya no es necesario tener, por ejemplo, ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la demanda ya lo implemento yo como mi derecho fuera de lo que puede ser la virtud, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, ¿quién más? Libey, adelante. Profe, con respecto a la educación y así como lo maneja la compañera Mariana, pues está perfecto, y al final de cuentas es también lo que dice, como lo que escribe Kenia, que ya la educación y la información que nos transmite el profesor a los alumnos es una manera que al final de cuentas tiene una estructura, que al final de cuentas todo, por ejemplo ahorita si ponemos de ejemplo la universidad, obviamente hay una estructura para la licenciatura y materias de política. ¿Alguien sabe lo que es la palabra resiliencia, que lo manejan mucho últimamente? Ok, ¿qué es Kenia? Pues es como esta capacidad del ser humano de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, si ahorita nos dicen, ¿sabes qué? Pues por la página la plataforma de Teams, ¿no? Pues muchos no sabemos ni usarla, pero pues ni modo, si es lo único que hay, tenemos que adaptarnos y ser resilientes y adaptarnos a lo que viene y con las herramientas que tengas y pues sacar adelante el trabajo o la actividad. Bien. Excelente. A ver, la palabra resiliencia no es nueva. La palabra resiliencia es un concepto lingüísticamente formal, que así como todas las palabras latinas, pues ya tiene prácticamente su tiempo y su historia. Pero no es los antecedentes o la parte de la antigüedad que pueda llegar a tener el concepto como tal, sino su utilización, sino que la palabra se está utilizando como una tendencia importantísima dentro de la comunidad psicológica, que si bien no es algo malo, pero tampoco es algo adecuado. ¿Por qué? Porque esta palabrita se ha vuelto tan famosa en la parte de lo que es la psicología a nivel de intervención, como si la resiliencia en realidad fuera como que el cáliz de la psicología para solucionar prácticamente los problemas que puede llegar a tener una persona en cualquier situación de conflicto psicológico, en cualquier situación de conflicto mental. Porque si bien la resiliencia es la capacidad o la habilidad que puede llegar a tener una persona para poder sobreponerse ante un evento traumático, un evento conflictivo y poder tener capacidad de adaptación, muchos psicólogos lo ocupan dentro de la intervención psicoterapéutica como para decir, bueno, por medio de la resiliencia yo trabajo con un paciente, pero
Lo que nosotros no sabemos, por ejemplo, es que la resiliencia usualmente es una capacidad única que tiene cada persona a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel afectivo y a nivel cognitivo, pero de manera individual, ¿sale? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo trabajaremos, por ejemplo, utilizando la resiliencia? ¿Cómo trabajamos con este concepto para tratar, por ejemplo, a una mujer que lleva años queriendo embarazarse, y cuando se embaraza pierde a su bebé, ¿no? Y cae prácticamente no solamente en un dolor, sino también en una depresión patológica importante, ¿no? ¿Cómo utilizamos la resiliencia? ¿Cómo la utilizamos terapéuticamente aquí? A ver, oye, ¿me podría dar una por muy vaga que sea la respuesta? Profe, pues yo creo que sería, como le digo ahí, desde su contexto. Primero, pues ver la razón por la cual realmente quiere embarazarse, ¿no? Y luego, pues, yo no, creo... Perdón, que te interrumpa, pero ¿se dan cuenta que estamos hablando de una mujer que no tendrá cabeza para lo que tú comentas? Pues es que yo digo que si ya acudió con el terapeuta, pues es porque ya está buscando, ya recurrió a todo y ya está llegando con el terapeuta porque pues ya está súper agotada todos sus recursos. ¿No? Y pues como le digo, pudiéramos partir desde qué es lo que la llevó a ser madre. No puede ser madre, pues habrá algo en lo que ella sí pueda, desde su contexto, que le permita sobresalir sin forzosamente la necesidad de multiplicarse. ¿Me explico? A lo mejor no, o sea, creo yo que pues como decimos, no siempre hay como un antecedente. O sea, aquí pues el tema, el último es la pérdida, el duelo. Pero antes de todo esto, pues hubo una razón que la está forzando a ella a ser madre y que su mundo lo está focalizando en ser madre. Y por eso ¿Qué quieres, se está Mien? dando en la torre, ¿no? Porque ¿Qué quieres? no pudo, no puede, lo logra, ¿Qué? lo pierde. Entonces, pues yo creo que sacando su resiliencia sería como... Pero es excelente lo que acabas de comentar, o sea, todo lo que acabas de comentar, si te lo pones a pensar, no es resiliencia. ¿Qué estás tratando de hacer con esa paciente? Cuando tú dices que lo interesante aquí, o el foco de interés sería tratar de analizar y de saber por qué por qué la parte de su significado de maternidad. Esto quiere decir que tú estás prácticamente enfocándote en la parte de su historia, o sea, te estás preocupando por la parte de su historia, de su origen, de su origen a nivel de historia, y rehistorizas. O sea, la parte de rehistorizar es una forma en que tú dices, voy a primero a tratar de saber, pasito a pasito, voy a saber qué significa para ella el concepto de maternaje, qué la llevó a la parte de la búsqueda del maternaje y qué significó la pérdida para pasar a un proceso de duelo, y de esta manera trabajar con ella dentro de un marco de conciencia. Pero eso es maravilloso porque esto que tú comentas es un análisis psicoterapéutico y es genuino. No estás trabajando directamente con resiliencia. A eso me refiero. Y, o sea, esta parte que lo que Kenia menciona es un análisis puro. O sea, el análisis puro quiere decir trabajo con el paciente porque respeto su historia. Y si respeto su historia, ¿qué es lo que va a pasar? Analizo su historia para saber realmente lo que está pasando con el paciente dentro de lo que significa para ella el conflicto que está sucediendo en este momento, qué es lo que se resignifica para ella, para encontrar una situación importante en donde ella pueda encontrarse a sí misma, ¿sale? Y después, posteriormente, cuando nosotros sirvamos de andamio, o tal y como lo dice Vygotsky, cuando nosotros, porque fíjense algo muy interesante, el psicólogo dentro de un proceso psicoterapéutico, hablándolo desde lo clínico, no tiene que ver con el solucionador de los problemas de un paciente, ¿sale? No,
somos el andamio y el soporte, porque lo que queremos es precisamente poder echar a andar la parte de la autosuficiencia del paciente, la parte de la autonomía yoica que el paciente pueda llegar a tener, para que después, ahora sí, ya después de lo que es el proceso psicoterapéutico dentro del análisis, ahora sí el paciente, pero por sí solo, no por nosotros, sino por sí sola, podamos soltarla de la mano para que para que el paciente pueda dar sus primeros pasos y el paciente por sí solo pueda echar a andar sus propios recursos de resiliencia. Pero la resiliencia no se la damos nosotros, porque nosotros no damos resiliencia. Cada persona tiene su capacidad de resiliencia, pero para llegar a esa resiliencia, primero tenemos que desarrollar una postura de análisis histórica que le ayude al paciente a conocerse a sí mismo, porque si el paciente no se conoce a sí mismo, ¿cómo conoce sus recursos defensivos? ¿O cómo va a llegar a conocer sus materiales de ayuda, en el sentido autónomo o en el sentido de su propia independencia? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahí está, Kenia. No sé si lo lograste identificar. Sí, profe, gracias. Excelente, muy bien. Adelante, Mariana. ¿Me puede regalar un sello si usted lo considera? No, si no pierden el tiempo, Sentimientos de soledad, de soledad y aislamiento. Son niños que obviamente a partir de lo que es la agresión pueden encontrar una forma de filtro ante la parte de la tolerancia, de sentirse completamente solos. Y la soledad en un niño es muy importante porque genera miedo y genera angustia. Y la forma muchas de las veces de contener, o más dicho, no de contener, sino de gestionar la parte de los sentimientos de temor, de los sentimientos de abandono, de los sentimientos de culpa, incluso de los sentimientos de vergüenza, es precisamente a partir de lo que es la parte del enojo, la irritabilidad, la agresión directa, etcétera. Pero bueno, una de las cuestiones más importantes es, bueno, ¿por qué se sienten solos? ¿No? Si por ejemplo la mayoría de esos niños pueden llegar a tener papás que si bien trabajan, pues de alguna manera pues les dan todo lo que ellos pueden querer, ¿no? Por ejemplo, pues casa, pues comida, alimentos, educación, que es la escuela, ¿sabes? Calzado, toda esta parte, ¿no? Pero entonces, y bueno, pues también cuando llegan a casa, pues están ahí con ellos, ¿no? Pero ¿por qué se sentirán solos si no son niños abandonados como los que vemos en la calle o los que vemos ahí en los orfanatos, ¿no? ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Bueno, ustedes saben precisamente que los niños, a pesar de que pueden llegar a tener un poquito de conciencia, en realidad ellos todavía no tienen una personalidad lo suficientemente sólida y estructurada para poder gestionar situaciones emocionales que son extremadamente complejas para su propio entendimiento o para poder darles un significado como tal. Todos los niños dependen todavía de las decisiones de papá y mamá, todavía dependen de que papá y mamá les permitan no solamente que puedan ejercer algún grado de libertad, no solamente eso, me refiero a que todavía necesitan que papá y mamá los salvaguarden a nivel de decisión. Papá y mamá todavía tienen que decirle lo que tienen que hacer, porque estamos hablando de niños que de alguna manera se van a ir desarrollando de acuerdo a los valores o de acuerdo a lo que papá y mamá puedan pues educar, ¿no? En ese aspecto. Entonces imagínense en esta parte cuando decimos, no, pues dale libre albedrío al pequeño, ¿no? Dile que él puede hacer lo que él guste, ¿no? Dile, por ejemplo, que si él no quiere prestar, no, que no preste. Si él no quiere saludar, pues que no salude. Si él no quiere hablar, no hable. O sea, la libertad puede ser benéfica para el niño porque lo pone feliz, pero es una libertad que al mismo tiempo duele, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa libertad es algo que el niño como tal no puede controlar, o por lo menos no puede no puede comprender como tal, porque es un exceso de libertad que si bien todavía no tiene todavía una identidad definida, y la identidad de un niño, a diferencia por ejemplo del adolescente que tiene una crisis de identidad, en el caso del niño, los niños se supone que no tienen crisis, porque si bien todavía no tienen estructurada una identidad que depende precisamente de una personalidad ya consolidada, su identidad sigue siendo papá y mamá. ¿Por qué? Porque papá y mamá deciden lo que está bien y lo que está mal para él, y lo que debe o no debe de hacer. Por eso son papás, por eso es mamá. Pero imagínense, por ejemplo, cuando mamá y papá precisamente le dan un exceso de libertad, pues entonces el niño, aparte de que pierde su única identidad, que en este caso es papá y mamá,
pues entonces se encuentra solo en un mundo grande, demandante, hostil, vacío, ¿sale? Entonces obviamente lo único que tienen que hacer para sobrevivir, pues es prácticamente como todo instinto, ¿no? Como todo niño instintivo, pues hacer uso de recursos tan primitivos como la agresión, como el sadismo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de padres modernos, ¿no? Los padres modernos que dicen, bueno, es que yo no voy a permitir que mi hijo, por ejemplo, se sienta hostigado por mí. Yo voy a permitir que mi hijo decida por sí solo lo que debe de hacer, que decida cómo vestir, que mi hija decida si se quiere pintar. Yo voy a decir es más, a lo mejor no se hace todavía mucho esto, pero hay papás que todavía dicen, bueno, no le voy a poner el nombre a mi hijo, que él decida hasta que esté más grande qué nombre se quiere poner, ¿no? Entonces dejamos solitos a los niños y obviamente son niños abandonados, ¿sale? Aunque tengan a papás ahí existentes dentro de su vida. Entonces claro que va a haber un aumento considerable entre niños que usualmente van a tener este tipo de comportamientos que incluso se pueden llegar a tener pues prácticamente una cuestión patológica, incluso en algunos casos, ¿no? Entonces claro que la escuela, por así decirlo, se va a lavar las manos. ¿Por qué? Porque muchos profesores, al ya no tener, por ejemplo, la misma calidad de disciplina que, por ejemplo, antes tenían, y no me refiero a la parte de que tengan la libertad de golpear al niño, no, me refiero a la parte de lo que significaba la disciplina, porque los profesores, simbólicamente hablando, eran la extensión de los los padres. O sea, cuando hablamos de extensión es, bueno, a ver, papá y mamá son papá y mamá en casa, pero cuando no los tengo aquí en la escuela, todavía tengo al profesor que los viene a sustituir, ¿sale? Que vienen a hacer el soporte. ¿Qué quiere decir? El maestro no es papá y mamá, pero vienen a representar la autoridad del padre y la autoridad de la madre. Y entonces en este caso, ya sea en la escuela o en casa, yo sigo con esta parte de la disciplina. Entonces no me quedo solo, no me siento solo ni en casa y tampoco me siento solo en la escuela. Imagínense un niño, pues fíjense, eso es lo trágico, solo en casa y solo en la escuela porque los profesores precisamente se lavan las manos. ¿A qué me refiero con que se lavan las manos? Pues prácticamente muchos profesores ya no les gusta trabajar con los niños de manera actual. Por ejemplo, hay muchos profesores que si bien, por ejemplo, hay cosas que tienen que trabajar con sus niños en la escuela, como por ejemplo artes plásticas, cuestiones de maquetas, o sea, cosas que tienen que ver con cuestiones lúdicas que pueden fomentar el vínculo entre el compañerismo y la relación maestro-alumno. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, el docente? ¿Qué es lo que hace? A ver, papá, a ver, mamá, tienen que entregar esto para el día lunes, como diciendo, bueno, todo lo va a hacer allá en casa. Nada, ya la mayoría de las cosas no se van a hacer aquí en la escuela. ¿Para qué? Para que prácticamente el niño no se sienta agredido y el profesor salga perjudicado por parte de la nueva era de los padres, ¿no? Entonces, la educación se ve afectada. Entonces, aquí es donde vemos, psicólogos, cómo precisamente la educación no solamente hablamos del proceso de la técnica que conocemos como la técnica del proceso de adquisición de conocimiento, o sea, cómo se transmite conocimiento a partir de las materias. No, la educación estamos hablando de la forma en cómo nos vinculamos con el otro, ¿sale? A nivel de lo que son los valores, a nivel de lo que es la ética, o lo que es, por ejemplo, la cultura y la moral, en ese sentido, ¿sale? Porque precisamente lo que nosotros llegamos, por ejemplo, a desarrollar en cierto sentido, es precisamente la pauta de decir, bueno, ¿qué es educación? ¿Sale? Y no solamente qué es educación, sino cómo es el proceso de la educación. Y ahora, esto que tiene que ver con el tema que desde el inicio precisamente estábamos hablando sobre política de salud, bueno, algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que se van cambiando las modalidades de la educación en el ámbito de lo que es la salud mental y la salud física, también se van creando modificaciones, por ejemplo, en las políticas. Por ejemplo, ¿por qué se modificaron, vamos hablándolo desde un perfil académico, por qué se modificaron, por ejemplo, los nuevos libros de SEP? ¿Sale? Bueno, independientemente, no vamos a entrar en la parte del debate del contenido de los libros. No, el contenido de los libros ya está. A lo que yo me refiero es, ¿por qué se modifica? ¿Porque ya pasó mucho tiempo y tienen que modificar? No, no es prácticamente porque ya se tengan que modificar, sino porque precisamente la educación a nivel de SEP, a nivel de lo que es el gobierno,
se tiene que adaptar precisamente a la demanda, a lo que es el concepto de tendencia, y la tendencia ya no es ortodoxa, ¿sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que SEP también tiene que adecuarse a las nuevas tendencias, y esto prácticamente significa el hecho de que adaptación, ¿qué significa? Pues la parte de lo, como lo comenta, a ver, no me en los comentarios, a ver. Porque no completamente bien constituida y que también, de hecho, por ahí su motricidad gruesa de paso, pues ya esté como que también solidificada, ¿no? Entonces, cuando vimos, por ejemplo, el video de Lee Chul-han, de lo que era la sociedad en cansancio, ahí nos los explica prácticamente de manera muy ferviente, muy estable, acerca de que la sociedad ya no tiene, por ejemplo, tiempo para el deceso, o sea, ya no tiene tiempo para el descanso se entiende como aquello que el ligado a la tolerancia y a la paciencia con que la sociedad debe de aprender en el sentido estricto paso a paso, sino que ahora todo tiene que ser tendencioso, rápido, impulsivo, activo, ¿sale? Entonces, eso también afecta a la salud. ¿Y por qué también afecta a la salud? Pues imagínense nada más que actualmente, a nivel estadístico, incluso lo podemos investigar en internet, hay un aumento considerable de los trastornos mentales a temprana edad, ¿no? Por ejemplo, de personas que tienen su edad, por ejemplo, 18, 19, 20. o 16, 17 años, que ya a una muy, muy joven edad, corta edad, ya están tomando, por ejemplo, antidepresivos, ansiolíticos, ¿sale? Psicotrópicos, antipsicóticos. O sea, se supone que precisamente la ingesta de medicamentos de alto calibre pues se daban en personas adultas, porque se supone que la persona adulta ya tenía como tal pues ya una vida recorrida a nivel de lo que es estrés y tensión sobre, por ejemplo, ya una familia, un trabajo, una casa, un carro, deudas, todo lo que implicaba precisamente toda esta parte. Entonces, el hecho de que se tomen medicamentos a muy temprana edad nos da a entender el grado de inestabilidad mental que se está desarrollando a nivel psicosocial por parte de una nueva generación que se le forza a la tendencia de la rapidez, a la tendencia del no descanso, del no paciencia, del cero paciencia, del cero intolerancia. Sí, adelante, Denise. Yo quería retomar lo del tema de la educación, profe. Sí, adelante. Comentando lo que usted dice, que siento que los profesores actualmente, no hablo por todos, se han hecho flojos a la hora de la educación, porque si bien como usted lo comenta, piden que, en dado caso de la primaria, el kinder, pide que todo lo hagan y lo traigan ya desde la casa. Entonces a la hora de interactuar con más niños, pues ya no saben, ya no saben cómo, ni siquiera cómo pegar bolitas de papel haciendo un dibujito, todo se lo hacen las madres. Por ejemplo, en mi caso, yo no recibí educación por parte de ningún profesor. Yo siempre recibí educación en casa, me enseñaban maestros en casa, y yo aprendí a leer y a escribir por profesores que venían a mi casa a enseñarme, porque a la hora de yo ir a la aula a estudiar ahí, los profesores se enfocaban, como veían a tantos niños, no como que no enseñaban con vocación, simplemente decían, deletreaban y así, y cuando te acercabas a preguntar, pues no veían mucha participación. Y varias madres se quejaron, pero como no hacía nada, pues mi mamá decidió sacarme, y mejor que me impartiera un profesor. Entonces, pues va en decadencia también. Claro que sí, por eso, a base de lo que tú estás comentando, aquí vamos a poner, por ejemplo, un punto alterno que es muy importantísimo, en donde, por ejemplo, vamos a decir, un factor tanto de riesgo como de protección en la estructura de un determinante de salud social es precisamente la parte de una nueva política de educación
impide el derecho social y humano a la tolerancia y a la espera cognoscitiva. Efectivamente, como lo acaban ustedes de comentar. A ver, vamos rápidamente. A ver, efectivamente, como su compañero lo acaba de comentar, a ver, vamos a tomar algunas partes, ¿no? A ver, que nos den su punto de vista. A lo mejor no todas las escuelas todavía mantienen esta tendencia, o a lo mejor sí, no, por ejemplo a nivel de dinámica del profesor, ¿sale? Y cómo también afecta la salud la salud mental a nivel infantil, ¿no? Que nos puedan platicar un poquito de su experiencia. A ver, ¿quién creo que tiene niños? Creo que, a ver, Libet, tú tienes una pequeñita, ¿no? Tengo dos, profe. Ah, tú tienes dos. ¿Van en primaria? Sí, tengo dos niñas. La primera se llama Kendra, tiene 10 años, va a cumplir 11 casi. Y la segunda se llama Keira y tiene la edad de 9 años. Centrado, no tenía como diferencia. Le decía a todos, pues todos mis estudiantes cuando les daba clases precisamente de aquí en virtual, gracias por haberse conectado, por haberme dedicado un poco de su tiempo, ¿sale? Y pues nos vemos la próxima semana, el día lunes, pues a la misma hora, ¿sale? Gracias, que tengan excelente semana, cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Si les gustó la clase, compartan y den like. Así es. Adiós. Adiós, cuídense. Bye. Listo, terminó la clase. Está chistoso esto. Es tan chistoso esto. Listones. Hola chicos, yo soy Denise y listo, acabo mi primera clase virtual. Resulta que ahora vamos a trabajar en línea porque respecto a las votaciones que son este 2 de junio, que todavía no entramos a junio, ya quiero que sea ese mes, se pone violenta la situación en México. Entonces no nos dejan ir a la escuela, estamos estudiando en línea y es mi primera clase en línea. Después de muchos años, porque hace años estudié en línea por la pandemia. Pero ahorita retomé en línea y se siente muy raro porque ya como que se me había olvidado las plataformas y todo. Pero bueno, ya, regresamos. Hola, yo soy Denise y te quiero enseñar algo de mi nueva colección. Ponte la naranja. Y así es, tengo la gorra de Maynes. Presidente Maynes. Chinga tu madre, Maynes. No voy a votar por ti, Maynes, ni creas. Si México ya está feo, imagínate contigo. Pero pues tengo la gorra, está bonito el color, eso sí. Pues nada, chavales, para anunciarles que regresé a clases, pero no presenciales, sino en línea. Todo porque la política, justamente, como acabo de mencionar, está muy fea. Te matan. Es la verdad, yo digo lo que es. Y la gente no quiere que diga lo que es porque pues sí, ¿no? Ay, me ven los ojos. Pero bueno, eso es todo. Tengo que estudiar ahora en línea, no entiendo nada, tengo una que otra tarea. Tengo un proyecto de inglés, uno de epistemología, estudiar para el examen de neurofisiología, el examen de estadística y un proyecto de determinantes de la salud. Y ya. No más eso. Voy a bailarles una canción. Seguro que tú no te quieres hacer. Pero no.
Gracias, México. Hola. ¿Quieres? ¿Quieres mango? Mano. Manita. Dame la manita, pues. Manita. Ah, la mano. Primero la mano. La mano. Acá, acá. Ten. Laila, fanática de los... Laila, ¿quieres un mango? Listo. Aquí es un mango. Te lo voy a pelar. Mira, mira. Te lo voy a pelar. Te lo voy a pelar. Espérame. Se ve muy delicioso, mira. Mano. Mano, pues. Mano. Manita. Hasta no ver, no cree, ¿verdad? Con esta. Laila no solo disfruta de la gastronomía mexicana. Laila, ¿quieres otro mango? Mira. Tengo manguitos. ¿Quieres un manguitos? ¿Quieres un manguitos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ládrame. Hace wow. ¿Quieres un mango? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime, ¿sí o no? Dime pues. ¿Sí lo quieres o no? ¿Sí? ¿No? Dime, ¿lo quieres? Quiero un mango. Sí. ¿Sí? Eso dime. Pues eso dime, Laila. Te lo voy a pelar, pues. Ya, no seas grosera, mira. Te lo estoy pelando. Espérame. Ay, la edad te hizo bien enojona. Eso del cambio de edades te está haciendo bien enojona, Laila. Espérame. Ahí te va, ¿eh? Qué rico manguito. Qué rico. Está rico tu manguito, mi moxa. Está bien rico. ¿Te gusta? A ver, ven, ¿qué tienes en el ojo? Ven, ven. Listo. A ver esa carita. A ver esos dientes de porcelana. Porque ya estuvo suave que Laila siempre me pida mango. Y yo siempre le doy. ¿Y yo para cuándo, eh? ¿Quieres mango? Es delicioso.
Tenemos a la señorita Laila. La mano primero. La mano. La mano, muchacha. Listo. Tenga. Ya lléveselo. Por acá ya no hay rastro. Ay, qué rico manguito. Tú comete ese mozzarella, yo me estoy comiendo este. ¿Qué es eso? Te me quedas viendo con tu carita. Tan tierna. La mano primero. La mano. Tenga. Ya se acabaron, señorita Laila. Ahora se me vuelve la boca porque luego me arde la mano. Y que diga la gente lo que quiera. Ahora sí ya quedé satisfecho. Vente, mocha, vente. Mira, vente. Pásale bien, ven. Uy, yo le voy a rascar su colita porque usted es muy bonito. Qué bonito come manguito. Qué bonito que ven, mira, ven. Qué bonito. Ay, te andas pegando con la máquina. Véngase. Te voy a rascar tu cola. Ya. A Laila no le gusta que la obliguemos a darle amor. Está bueno el día. Mangos, clases en línea, clases online. Y todavía no he comido. Gracias Dios por esta bendición. Está bien rica. Hola, vamos a preparar un snack. Necesitamos una tapadera de ositos. Si no es de ositos, este snack no va a estar rico. Vas por la tiendita y te compras unas chips. Fuego moradas. Si no son moradas, si no son fuego, si no son chips, impossibilation. Mi objetivo era comprar muchos squinkles, pero no tengo dinero. Entonces compras unos squinkles con de forma espagueti. Estos son los chidos, estos son los chidos. Los otros no son los chidos. ¿Qué es eso que está ahí? Sillón. No se voltea. No. Ay, Giselle. Hazme otra chamoyada. Voy a tirar mango, pues. Va. La Giselle, le pones música. Ajá. Y me lo dejas aquí. Sí. Parece vómito de bebé. La chamoyada parece vómito de niño. Ven, por eso uno no quiere tener niños. Guácala. Ew, listo. El computador. Ah, sí. Seguimos con la receta azteca. Pues nada, nomás los mezclas y ya. En un bowl. Ay, huele tan rico. Yo no tengo que comer esto, pero... Vean, está bien grande. Nomás he hecho los squinkles. Hace años que no me como unos squinkles. Años. Ay, huele a sandía. Huelen muy rico. Y son muy poquitos los squinkles, miren. O sea, con esto no me gusta para nada. Vamos a ver a qué saben. Sabe muy rico. Nada, pues se los vas a vaciar.
Y yo pensé que traían 2 salsitas, no más una. Deberían de vender una salsita de estas, pero en grande. Está bien rico el sabor. Me tomé un tragote. Y nada, o sea, nomás se lo vacías así. Lo pasas para acá. Ay, es que los squinkles no sé. Los squinkles no sé. No se abrieron. Y ahí está tu rico snack de 2 pesos. ¿Qué 2 pesos? Fueron como ¿cuánto? Como 30 aquí. Más, ¿no? Miren mi antiguo celular, ¿se acuerdan de él? Yo tenía una chamoyada, pero se me cayó. Margarita. No sé qué narcisista tiene que ser uno para que le gusten sus propios videos. Bueno, supongo que a todos los creadores de contenido nos pasa, ¿no? A mí sí me gustan mis videos, son muy entretenidos. Algunos son muy pero otros son muy enriquecedores. Como por ejemplo les recomiendo este de análisis del libro, donde estoy hablando sobre educación, familia, violencia intrafamiliar, sexualidad, mujeres, machismo, etc. Este video sí te lo recomiendo. Es de los últimos que he hecho que me han gustado. Aquí no llega el internet. Chinteguas.